Juicios contra los manifestantes pacíficos del 11 de julio, el plan maquiavélico de la dictadura cubana. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Estamos en presencia de orquestaciones judiciales estalinistas, no de juicios orales y públicos en debido proceso. Yosvanis Rosel García, de 32 años, un preso social acusado de sedición y competición del fiscal de 30 años de privación de libertad, por convocar a sus vecinos a manifestarse contra las políticas públicas del régimen castrocomunista, el cual mantiene al pueblo cubano en un estado de mendicidad material y cívica. Dijo que comenzará una huelga de hambre para denunciar las injusticias cometidas en su caso. La señora Maylin Rodríguez, esposa de Yosvanis, pidió a través de redes sociales el apoyo internacional para que los medios de prensa y las organizaciones de los derechos humanos reporten las irregularidades de los juicios contra los manifestantes del 11 de julio, quienes solo pedían democracia, patria y vida y libertad. Respecto al juicio de Andy García Lorenzo en la ciudad de Santa Clara, también es acusado de las manifestaciones del 11 de julio. Vía internet, un allegado dijo que le permitieron a un solo familiar poder pasar a la sala del juzgado, mientras efectivos policiales y militares mantenían cercada la sede del Tribunal Provincial Popular de Villa Clara. Desde Miami, Juan Antonio Blanco, director de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, FDHC, dijo a Radio Martí que los juicios contra los acusados por las manifestaciones del 11 de julio se están desarrollando con un estilo medieval y opaco, y que si el gobierno quiere comportarse como un rufián, entonces debe hacerlo de frente a las cámaras de televisión y radio nacional, así como debía permitir la presencia de la prensa extranjera acreditada con más de 75 medios en Cuba. Hagamos entonces un ejercicio de derecho procesal comparado cotejando un juicio efectuado durante la dictadura de Fulgencio Batista y los juicios que ahora mismo están ocurriendo en la dictadura del proletariado del títere castrista Díaz-Canel contra todos los manifestantes pacíficos del 11 de julio, donde los acusados no asaltaron ningún cuartel, ni utilizaron armas de fuego, ni de guerra, ni deportivas contra las fuerzas policiales, parapoliciales y militares. Sobre algunos de los acusados del 11 de julio penden sanciones de hasta 30 años de prisión, que es el doble de la máxima pena impuesta a aquellos acusados que sí dispararon y mataron o hirieron de bala a sus adversarios, y que, pesando sobre algunos de ellos una petición fiscal de 26 años de prisión, el máximo responsable fue condenado solo a 15 años de cárcel, condena que no cumplió, favorecido por una amnistía de la dictadura de Fulgencio Batista. Hay una locución latina de aplicación jurídica, sobre todo cívica y sociopolítica, que dice sedant arma togae, que se emplea cuando los regímenes militares, representados por las armas, deben ceder el paso a un gobierno civil, representado por la toga, Estado de Derecho. Esta locución fue utilizada el viernes 16 de octubre de 1953 por un asaltante de profesión abogado, asumiendo su propia defensa por el asalto del cuartel de Moncada, ocurrido de noche, entiéndase, con agravante de la responsabilidad penal en la madrugada del 26 de julio, utilizando armas de fuego. A los jueces que juzgaban aquel suceso, Fidel Castro dijo: no se ha cumplido ciertamente en este caso ni una sola vez la máxima latina que dice sedant arma togae. Ruego tengáis muy en cuenta estas circunstancias. Recuerdo que vuestras leyes de procedimientos establecen que el juicio será oral y público. Sin embargo, se ha impedido por completo al pueblo la entrada en esta sesión. Solo han dejado pasar dos letrados y 6 periodistas, en cuyos periódicos la censura no permitirá publicar una palabra. Veo que tengo por único público en la sala y en los pasillos cerca de 100 soldados y oficiales. Pues bien, una situación muchísimo peor a la que vivieron los hermanos Fidel y Raúl Castro y los demás acusados por asaltar el cuartel del Moncada en julio de 1953 durante la dictadura de Fulgencio Batista, están viviendo ahora mismo los acusados por el 11 de julio y sus familiares. Como dijo Fidel Castro el viernes 16 de octubre de 1953 a los jueces que lo juzgaron en Santiago de Cuba, ahora debemos decir a los jueces que están juzgando por sedición y otros delitos a los manifestantes pacíficos del 11 de julio. Recuerdo que vuestras leyes de procedimiento establecen que el juicio será oral y público. Sin embargo, se ha impedido por completo al pueblo la entrada en esta sesión. Siguiendo con las noticias,
F cuestiona su permanencia en Cuba por no poder ejercer periodismo libremente. Nos están echando de Cuba, no podemos actualmente, como estamos con solo 2 periodistas, mantener los estándares de calidad, advirtió la presidenta de la agencia noticiosa. Gabriela Cañas, presidenta de EFE, advirtió que la agencia española de noticias se está replanteando su permanencia en Cuba por no poder ejercer periodismo libremente y reiteró que el gobierno de la isla solo ha devuelto 2 de las 7 credenciales que le retiraron en noviembre. Nos están echando de Cuba. Realmente no podemos con una periodista y un fotógrafo ofrecer a nuestros abonados los estándares de calidad que tenemos en la agencia EFE, argumentó Cañas en el foro de la nueva comunicación que sesionó este miércoles en Madrid. En definitiva, en la agencia EFE nos estamos empezando a plantear nuevas permanencias en la isla porque no podemos ejercer el periodismo. Si no los podemos ejercer libremente, sobre todo, más. De verdad que la agencia no tiene ningún interés en irse de Cuba, pero si nos echan, no podemos hacer otra cosa. Tendríamos a lo mejor que informar desde fuera de la isla. Cañas explicó que llevan casi 50 años con una delegación en La Habana y que casi el 50% de las noticias que se publican en América sobre Cuba son de EFE. Entonces, no sé, creemos que esa repercusión no les gusta. Sabemos lo que está pasando, subrayó. Nos quedamos sin testigos en la isla. La verdad no podíamos informar. Llevamos así desde mediados de noviembre. Nosotros les hemos pedido miles de veces y en esto el Ministerio de Exteriores no nos está ayudando. Que nos dejen trabajar allí, que nos dejen la acreditación, se quejó Cañas. La presidenta de la agencia noticiosa explicó además que hasta el verano de 2021, EFE tenía 7 periodistas en Cuba, 2 españoles y 5 cubanos. En el verano nombraron un nuevo delegado y el primer problema fue que no le daban la acreditación. Pensaron que era una dilación normal, pero de repente en noviembre retiraron todas las credenciales. Aunque el gobierno cubano dijo que las iban a devolver, solo han restituido 2 y hasta la fecha el nuevo delegado no ha recibido el permiso para entrar a La Habana. El Centro de Prensa Internacional, CPI, retiró las credenciales de prensa a los periodistas de las agencias internacionales de noticias EFE el 13 de noviembre, en vísperas a la marcha cívica por el cambio. Previamente, en agosto, les fue retirada la acreditación al coordinador de la redacción de la agencia, el periodista Atahualpa Americe. La suspensión sobrevino después de la cobertura que el reportero realizara a las protestas masivas del 11 de julio. En esa oportunidad, Americe dijo que, al retirarle su credencial, las autoridades cubanas argumentaron que EFE había puesto su línea editorial al servicio de la contrarrevolución. También en julio, funcionarios de la Cancillería cubana amenazaron a la entonces jefa de la corresponsalía de EFE en La Habana, Lorena Cantó, a defender en Twitter activistas y periodistas independientes impedidos por la seguridad del Estado de poder salir de sus casas.